Todos tenemos antes, y yo creo que también durante, una imagen de quién es Jesús. Jesús es un personaje en la historia. Un personaje que de hecho cambió la historia. Nuestro calendario es después de Cristo o antes de Cristo. Si te vas a la historia, esto era 400 años antes de Cristo. O esto fue 1500 años después de Cristo. O sea, que de alguna manera la sociedad reconoce más cercana o más lejanamente que Jesucristo fue un auténtico personaje de la historia. Aquellos que hemos tenido la bendición en la situación que cada uno, en el tiempo que cada uno estaba, de escuchar y de abrir nuestro corazón y decirle: ven, entra, yo quiero conocerte, pues podemos saberlo de una manera más íntima. Pero todo el mundo, de alguna manera, en la sociedad que vivimos, bueno, yo no sé ahora los muy jóvenes, porque me acuerdo que estaban unos amigos nuestros dando un paseo por allí, por el Club Náutico de Vigo, por el paseo aquel, y se le acercaron dos chicas de 8 o 9 años a venderle una papeleta para fin de curso, y él, claro, va a hacer las compras y empieza a hablarle de Jesús, y las dos chicas dijeron: ¿y quién es Jesús? Porque va todo evolucionando de tal manera. Pero sí es verdad que todos tenemos una imagen, tenemos un concepto, incluso antes de haber recibido en nuestro corazón, de quién es Jesús. A través de la historia, los 2000 últimos años, a través de la pintura, te puedes hacer una imagen que consciente o inconscientemente te afectan, ¿sí? Muchos pueden tener la imagen de Dios como ese anciano de barba y demás, porque la pintura, si te vas a Hollywood, pues tenemos distintos tipos de Cristo. Los hay con ojos azules. En aquel tiempo el pueblo judío no tenía ojos azules. El último, el de la pasión, ¿no?, de Mel Gibson, tenía los ojos azules. Jim Caviezel creo que se llamaba. Sin embargo, en la palabra del Señor, como Jesús es Dios, pues no ha permitido que tengamos ninguna referencia física. Podemos entender que según la costumbre de aquel tiempo, pues tenía barba, porque era la costumbre de que el varón tuviese barba. Si hizo un voto de nazareo, podía tener el pelo más largo. Podemos, por lo que el profeta dijo, que sin parecer, para que no lo deseáramos, o sea, como diciendo que Jesús físicamente no era atractivo. Se puede deducir según los estudiosos. Pero sí podemos conocer a Jesús a través de su palabra. No físicamente, sino el carácter, la personalidad, lo que Él en su soberana voluntad nos quiso revelar, nos quiso descubrir. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro que sí. Y hoy vamos a hablar de dos rasgos de su carácter que nos pueda acercar a Él. A través de una historia de una sanidad, como muchas que Él hizo, en este caso de un leproso, podemos recordar o aprender quién era Él, cómo acercarnos a Él para conocerlo, cómo recibir su bendición y sobre todo, quién es Jesús. Quizás muchas veces por el contexto donde tú has ido naciendo y desarrollándote como cristianos, has tenido ministerios donde nos muestran un Dios muy serio, muy rígido quizás. Otros demasiado. Pero hoy, a través de su palabra, vamos a pedir que el Señor se muestre y podamos conocerlo. Ven conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas. A partir del verso 12. El Evangelio de Lucas,
Yo tengo unas peleas con las botellitas de agua porque hay algunas que no se abren ni a la de 3. Evangelio de Lucas, capítulo 5, a partir del verso 12. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, a partir del verso 12, leemos su bendita palabra. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cierra tus ojos un momento. Señor, y ahora pedimos la ayuda de tu Espíritu para que tú vayas revelando, descubriendo tu bendita palabra, que es viva, que es eficaz, como tú dices en ella. Y nuestras vidas se sigan edificando, nuestra fe se sigue edificando conforme a tu palabra y al Espíritu que la inspira. Háblanos, bendito Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así que tenemos la escena de Jesús. Y a través de este leproso vamos a recordar cómo debemos de acercarnos a Él para tener un encuentro con Él. Y a través del encuentro que este leproso y la respuesta de Jesús podemos llegar a conocer un poquito más quién es Jesús, cuál es su carácter, cómo se nos muestra, cómo se nos revela. Dice que había un leproso. ¿Qué era un leproso? Bueno, yo creo que todos más o menos tenemos una idea de lo que era un leproso, ¿verdad? Ahora la lepra, la medicina está muy avanzada y apenas tenemos rasgos. En donde nosotros estamos, allí en Vigo, en la ría de Vigo, que es muy grande, hay en una localidad que se llama Arcade, donde hay un marisco riquísimo, por cierto, enfrente, en medio casi de la ría, una pequeña isla, la isla de San Simón. Y allí había una leprosería a principios del siglo XX, donde aquellos que eran leprosos los mandaban allí para no contagiar a los demás. Yo no sé si el COVID se parece algo a esto, ¿verdad? Sí, pero hemos pasado un tiempo muy raro, muy difícil. El leproso entonces vivía apartado. Es más, luego lo repetiremos. Cuando el leproso tenía que llegar a alguna aldea, a algún pueblo, a alguna ciudad, tenía que gritar: ¡inmundo, inmundo!, para aquellos que no se habían percatado que venía se retirasen. Así que la lepra no solamente era una enfermedad física, sino poco a poco iba mermando la autoestima de la persona, dañándole no solamente físicamente, sino emocional, psíquicamente. Era como una especie de basura, donde nadie se podía acercar. Esa era la situación de los leprosos entonces. Y vemos a través de este leproso, vuelvo a repetir, cómo podemos o cómo debemos acercarnos a Jesús. Dice en el verso 12, sucediendo que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual dice, viendo a Jesús, me gusta esa expresión, viendo a Jesús. ¿Cuántas veces Jesús se muestra o se quiere mostrar a nuestras vidas, pero no lo vemos, o pasamos de largo? Él lo vio con los ojos de ver.
Muchas veces hay que oír con los oídos de entender y de escuchar, ¿verdad? Él quiso verlo. Y lo primero que dice es, se postró el rostro en tierra y le rogó. Se postró rostro en tierra y le rogó. Físicamente, ¿cómo sería esa expresión? No lo voy a hacer aquí porque no sé si me voy a poder levantar, ¿verdad? O me voy a dar un rodillazo y no te digo nada y por aquí. Pero se tumba, se postra, agacha la cabeza, se humilla. Y eso tiene una palabra muy clara, se llama humildad. Y sin humildad de corazón tú nunca podrás llegar a tener un encuentro con Jesús, ni te podrás acercar a Él. Muchas veces en nuestro día a día, o por situaciones, por circunstancias, o porque llevamos ya mucho tiempo la rutina, qué mala es la rutina. Nos queremos acercar porque como ya llevamos mucho tiempo, ¿verdad? Pero solamente hay una manera de acercarse a Dios. Solamente hay una manera donde de alguna manera llamas la atención de Él. Y es con humildad. El salmista lo sabía, David lo sabía. David, que dice la palabra que era un hombre de mucha intimidad con Dios, escribió, al corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Tú no lo desprecias. Aquel que se acerca con humildad, tú siempre lo recibes. Y el profeta Isaías, ahí en el capítulo 57, decía, así dice el alto y el sublime, el que habita en la altura y en la santidad, inaccesible para nosotros. Yo habito en la altura y en la santidad, como si Dios hablase por boca de Él, pero con el humilde de corazón y quebrantado de espíritu, para vivificar y dar vida a aquellos que son humildes, parafraseando el versículo. Así que vemos que este leproso se acercó como tú y yo debemos de acercarnos, conozcamos o no conozcamos, hayamos venido o no hayamos venido, llevemos tiempo o no llevemos tiempo, solamente con una actitud de humildad. Muchas veces, como cristianos, con ese deseo, con esa motivación sana de que otros conozcan y compartir tu fe, yo creo que presentamos un Dios como de que está de oferta, como que no. Solamente hay una manera de acercarte, por la obra del Espíritu, donde reconoces tú, no solo necesidad, sino tu condición delante de Él. Y te acercas con esa humildad que la palabra nos enseña que debemos de acercarnos. Amén. Pero después hay una segunda cosa que vemos aquí de este leproso y que nos enseña este leproso. Y dice, qué expresión más tremenda, qué expresión más llena de poder. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aleluya. Esta expresión la he leído una y otra vez y me conmueve. Y esta expresión me habla de algo que es fundamental. Fe. En medio de su condición, en medio de su enfermedad, él ejerció, se postró con humildad y le dijo, pero si quieres, me puedes limpiar. Porque yo creo que tienes poder para hacerlo. ¿Dónde le vino esa fe? No lo sé. Él escucharía de este Jesús que iba por las aldeas, que iba por los pueblos, que hacía milagros, que sanaba enfermos, que endemoniados los libertaba, que incluso muertos resucitaban, como el hijo de la viuda de Naín o como Lázaro. No sé dónde le vino, pero sí sé que se postra reconociendo a quien tiene delante y ejerciendo su fe. Si quieres, puedes limpiarme. Tú te atreverías hoy a decirle con la boca de tu corazón, Señor, mira mi situación, mira mis circunstancias, pero si quieres, yo sé que tú puedes obrar para bien, transformar para bien.
¿No fue eso, Francisco, con tu hijo? Señor, mira cómo lo tiene, mira lo que pasa, pero si quieres, yo sé que tú puedes. Amén. La palabra de Dios dice, un versículo muy conocido ahí en Hebreos, en el capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca, es necesario que crea que le hay, pero no solo que le hay, mira lo que dice, sino que es merecedor o galardonador de los que le buscan. No solamente me acerco creyendo que Dios es real, sino que Él tiene poder para que esa promesa que dejó en su palabra obre en mi vida. Obre en mi vida. Amén. Así que vemos estas dos formas, o vemos estas dos actitudes, mejor dicho, por la cual tú y yo nos podemos acercar, o se debe de acercar cualquiera, primeramente con humildad. Él es Dios. Crea el mundo o no lo crea, Él sigue siendo Dios. Y en segundo lugar, con fe. Tú tienes que creer, no solamente que Él existe, sino que todo lo que ha prometido es para ti y para mí. Son para aquellos que se atreven a creer. Lo que muchas veces le he hablado, al que cree, ¿te acuerdas ese padre con el hijo enfermo, esa enfermedad tan grande? Y le dijo Jesús al padre, ¿crees? Al que cree todo lo es posible. ¿Y qué le dijo él? Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Creo, yo quiero creer, veo a mi niño. Ayuda a mi incredulidad. Y Dios obró de manera poderosa. Amén. Pero ahora, a través de la palabra, nos muestra cómo es aquel a quien nos acercamos. ¿Cómo es Jesús? Y lo primero que podemos ver ahí, en el verso 3, es la ternura de Jesús, la bondad de Jesús. Mira lo que dice. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. O sea que lo primero que vemos en Jesús es una muestra de amor, una muestra de cariño, y te voy a decir, o te voy a explicar un poquito por qué. Hemos hablado de los leprosos, ¿verdad? Hemos hablado de quién eran. No sé qué tiempo llevaría este hombre con lepra. ¿1 año, 2 años, 5 años, 10 años? Pero llevaba 5, 10 años donde nadie se acercaba y muchísimo menos nadie lo podía tocar por miedo a contaminarse, lo que acabamos de vivir. Jesús hacía el milagro de muchas maneras. Es más, ¿te acuerdas de ese centurión? No soy digno que entres en mi casa. Jesús ni se movió, envió la palabra y el siervo fue sanado. Sin embargo, aquí lo hace porque Jesús no tiene un método. Yo creo que es tan sabio que dice, si yo tengo un método para todos los milagros, ya tengo a todos haciendo los mismos métodos. Él obra conforme la necesidad. Y la necesidad que tenía este hombre no solamente era de la sanidad física. Este hombre tenía la autoestima por los suelos. ¿Tú te imaginas este hombre si viviera en una ciudad, si tuviera hijos y que se acercara porque necesitaba ver a su hijo y que uno de sus hijos se quisiera acercar? Pero desde que él entraba en su ciudad, en su pueblo, todo el mundo gritaba, ¡inmundo, inmundo, inmundo! No te acerques, todo el mundo corriendo. ¿Cómo crees tú que se sentiría ese hombre? Ese hombre tenía el corazón hecho polvo. Ese hombre tenía las emociones hechas polvo. Ese hombre tenía los sentimientos, la autoestima machacada. Sin embargo, el toque de Jesús lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Aquel que tiene todo el poder, aquel que le da igual la condición en la que estaba ese hombre o lo que de ese hombre dijera la sociedad.
porque su corazón es amor. Lo toca y le dijo, quiero, sé limpio. El viernes estuvimos con Lole, mi mujer y yo, porque ella me llevó a los pies de Cristo. Y siempre me gusta recordar, y ella se reía el día que hizo la oración por mí. Y en la situación en la que yo estaba, mi familia es testigo. Y en esa casa, cuando yo hice esa oración, entramos allí, ella venía convertida, entramos en su casa, le dijo a la hija, a la hermana, Albita, no molestarme ahora que voy a orar por el Miki. Y yo sabía, ¿eso qué es? Eso de orar, eso. Abrió la Biblia en 1 Corintios 13. Yo nunca había escuchado nada tan hermoso sobre el amor. Yo creo que Dios me tenía ya el corazón preparado. Y luego cierra la Biblia, me toma de la mano y empezó a orar. Y yo no sé lo que ocurrió, pero después de esa oración yo estaba de rodillas, llorando y diciéndole, si tú eres real, ayúdame, yo ya no puedo más. Y Dios lo hizo. No le importó mi condición, no le importó cómo yo estaba, no le importó el qué dirán. Su palabra dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Estés como estés, seas como seas, haya ocurrido lo que haya ocurrido. Quiero ser limpio. Si hay algo que echo de menos y de lo que ha pegado esta pandemia, es el tema de la distancia social. Vuestro pastor usa mucho la palabra terapéutico, y lo terapéutico ¿verdad? Que la iglesia, la congregación es. Qué bueno es el abrazo. Qué bueno es cuando llega después de una semana dura y te encuentras a tu hermano, a tu hermana, aquel que tiene tu misma fe, te da un abrazo. ¿Cómo te va? Está orando por ti. Y ahora mismo eso. Qué raros eran los cultos cuando salimos del confinamiento y yo tenía que decir, porque claro, supongo como en todas las congregaciones está la reunión, pero después de tener la reunión, ahí en la puerta tenemos otra, que si no nos echan dura incluso más que esta, ¿verdad? Eso es en todos lados, porque necesitamos comunicarnos. Y qué duro cuando yo tenía que decir, hermano, no podéis estar en la puerta, al que quiere saludar, que se vaya a 100 metros por testimonio a los vecinos. Yo qué sé. Todo lo que hemos tenido que ver, con todo respeto lo digo, pero con coraje también. Porque uno se harta de todo esto, ¿verdad? Qué pena que te acerques a un hermano y que lo que deseas, darle un abrazo y no puedas, porque aparte no sabes cómo se lo va a tomar, porque todo el mundo, ¿verdad? Como decimos, ¿no? Cada uno de su madre y de su padre. Unos lo han asimilado de una manera, otros lo asimilamos. Te doy la mano, no te la doy, te doy el codo, no te lo doy, te pongo el corazón aquí, no te... Con lo sano y lo hermoso que es llegar y darte un abrazo. Jesús lo sabía porque era lo que necesitaba. Porque Jesús no solo le sanó en ese momento la lepra, le sanó las emociones, le sanó los sentimientos. Él volvió a sentirse persona. Lo que la enfermedad y la sociedad, como consecuencia, habían machacado, él vuelve a sentirse persona. Pero no solamente vemos la ternura, y vamos a ir terminando, no solamente vemos la rectitud, la misericordia, la bondad, vemos también la rectitud y la fidelidad de Jesús a su palabra. Él mismo dijo allí en el Evangelio de Juan, el que me ama guardará mis mandamientos, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Nos haremos real en él, en ella. Amén. Porque mira lo que dice ahora en el verso 14. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve. Le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Si vienes al libro de Levítico, allí en el capítulo 14, en los versos,
es todo el capítulo. En ese capítulo, los sacerdotes en aquel tiempo, hace ya 4000 años, ¿verdad? Cuando Moisés da la ley, cuando Dios a través de Moisés da la ley, ¿verdad? Sí, pues ese capítulo te habla cómo había que tratar al leproso. El leproso se tenía que presentar, el sacerdote que hacía en ese momento funciones de médico, de facultativo, lo examinaba, lo mandaba fuera. Había un ritual. ¿Qué es lo que dice? Y habló el Señor a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Y no vamos a seguir porque el capítulo es muy grande. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Tranquilo. No, porque él a lo mejor, el leproso, venga, vamos a hacer un selfie, mira cómo estoy de... No. Yo no quiero ahora que panaceas. No quiero ahora, no. Ve al sacerdote, cumple la palabra de Dios, porque la bondad, la ternura, el amor, la misericordia de Dios no está reñida con su rectitud, con su santidad, con su justicia. Amén. Y no nos podemos equivocar en eso. Muchas veces banalizamos la gracia de Dios y no la entendemos. Pablo lo decía en Romanos, ahí en el capítulo, ¿verdad? En el capítulo 6, en los versos 1, 2, no sé si te la he dado, no te la he dado. Ahí dice, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que siga abundando la gracia de Dios en nosotros? Dice, en ninguna manera. ¿Te acuerdas cuando todos esos hombres presentan a esa mujer que fue sorprendida en adulterio? Lo que decía la ley, qué casualidad, que presentan a la mujer. El hombre no aparecía por ningún lado, ¿verdad? Pero era la sociedad que se vivía. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Dónde están los que te condenaban? Dice que empezó a escribir, ¿no? Habló, a ver, estaban observando todos los religiosos, todos aquellos, a ver, ese joven rabí, ese joven maestro, a ver qué dice de esto, que la han sorprendido en adulterio. ¿Y qué dijo Jesús? El que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todavía hay lapidaciones en muchos países. Después de 5 y 6 mil años todavía hay lapidaciones. El corazón del hombre. Dice que todos, el poder del Espíritu Santo obrando en los corazones, se avergonzaron porque todos. Pastor Goitía, que ya está muy viejito, mi pastor allí en Vigo decía, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Pero todo el mundo tiene algo, Todo el mundo colea de algo, todos. ¿Y qué dice? Que se fueron callando. ¿Y qué le dijo a la mujer? ¿Dónde están los que te condenan? Se fueron. Le miró y le dijo, ni yo te condeno. Pero no se quedó ahí. Vete y no peques más. No nos aprovechemos ni banalicemos la gracia de Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Y cuando Dios te dice, esto no lo hagas, te lo está diciendo porque esto tiene consecuencias. Y Dios no te ríe la gracia. Ama al pecador, pero no ama al pecado. Si tú transgredes, tú tienes consecuencias. Si tú quieres seguir haciendo y ceder a lo que Él te está diciendo que no te conviene, no lo hagas porque tiene consecuencias. Y Dios lo dice muy claro. Vemos la ternura. Él podía quedarse allí, ¿verdad? El leproso dar gloria a Dios. Mira, ya era, ya no, mira, él. Él decía, bueno, no. Ve. Tal como dijo Dios en su palabra, porque yo no he venido a abrogar la palabra de Dios, yo he venido a cumplirla toda. Jesús lo que vino es a atacar y a confrontar aquellas interpretaciones que los religiosos habían hecho de la ley de Dios, que ni ellos mismos la cumplían, pero obligaban a otros a cumplirla. Y así somos, ¿verdad?, los seres humanos, muchas veces. Vemos la ternura, vemos la bondad, pero vemos la rectitud.
Vemos la fidelidad de Dios a su palabra en la persona de Jesús. Y para terminar, voy a pedir al hermano que tocaba el teclado si me acompaña. Sí. Jesús tenía las cosas muy claras. Dicen los versos 15 y 16. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote. El verso 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos a orar. Qué tremendo era Jesús. ¿Cuántos, verdad, cuando Dios de alguna manera utiliza su vida, se nos puede hinchar el pecho? Dice, bueno, la gloria es de Dios, pero como se nos pone una cara de medio tonto, ¿verdad? Y olvidamos que no eres tú, que no es tu santidad, que no es que tú seas un fenómeno, sino que Dios quiere utilizar tu vida. Cuando has orado por alguien y Él ha sanado, o cuando has dado una palabra que ha bendecido a la iglesia. Jesús no entró al trapo de la vanagloria. Aviso navegante a los obreros, a los que estamos sirviendo. Sino Él, aunque su fama no la buscó, sabía lo que había venido, se retiró a un lugar aparte, dice el verso, mas Él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué? ¿Y qué dice? Oraba. ¿Cómo está tu vida de oración? Le digo a los obreros, me digo a mí. ¿Cómo está tu vida de intimidad? Porque Jesús vino a dejarnos un camino muy claro. Jesús no solo no se entretiene en momentos de vanidad, donde a través de esta sanidad muchos subieran, muchos vinieran, y Él de alguna manera dejara que las plumas de colores del pavo real. No. Él se fue, sabía lo que había venido. Y en lugares desiertos, ¿qué? Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Y como hombre mostraba su dependencia de Dios. Oraba, tenía la intimidad. Y le digo a los obreros, a los que estamos, a mí el primero, ¿cómo está tu tiempo de intimidad con Dios? ¿Estás buscando o sigues de alguna manera consciente e inconsciente buscando el reconocimiento de otros? Siempre gusta una palmada en la espalda. Es necesaria una palmada en la espalda. El motivarnos unos a otros a las buenas obras, claro que sí. Pero Jesús lo tenía claro. No, a mí no me tenéis que. Yo sé quién soy. Y tú y yo tenemos que saber, y tener muy claro que si nuestra vida es útil, es por su bendita gracia, por su bendito poder. Y día a día, ayer lo hablábamos en Aracena, bienaventurados los pobres de espíritu, reconocer tu condición espiritual delante de Dios. Te necesito. Enséñame, Señor, a escuchar tu voz. Hazme sensible a la dirección de tu espíritu. Y que la humildad, la mansedumbre de tu carácter pueda mostrarse en mi vida. Amén. Un hombre rechazado por la sociedad se acercó con humildad, se acercó con fe y conoció a Dios hecho hombre, Jesús, lleno de bondad, lleno de ternura, lleno de misericordia, pero justo, recto y fiel a su palabra. Amén. Cierra tus ojos.
Y déjame que desde aquí te lance un pequeño reto. No sé cuál es tu necesidad ni tu circunstancia, el momento por el que estás viviendo. Pero acércate hoy a Jesús con humildad y atrévete por la fe a decirle como le dije este leproso: Señor, si quieres, mira mi condición. Mira por dónde estoy atravesando. Pero si quieres, tú puedes cambiar. Puedes cambiarme. Puedes cambiar la situación, el momento, la circunstancia. Tú puedes hacerlo. Si quieres, Señor. Y yo te voy a animar que uses y llegues con toda la confianza que su palabra, sus promesas nos dan, de acercarnos al mismo trono de su gracia y decirle: Señor, yo creo que tú puedes hacerlo. O quizás, si tú no lo has conocido, o estás viniendo, estás empezando a conocer, ¿por qué no le dices: si quieres, yo quiero conocerte? No con los conceptos que tengo o con la idea que yo tengo, sino yo quiero conocerte de manera real y verdadera. Si quieres, Señor, si quieres. Y acércate a ese Dios de amor y de ternura, que no es un Dios distante, sino que te amó tanto que dio a su Hijo. Y en la persona de Jesucristo se hizo carne, se hizo ser humano, para acercarnos a Dios otra vez. Si quieres, Señor, y en el nombre de Jesús,